Bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio de lo que es el libro de Deuteronomio. Y estamos encontrando cosas maravillosas. Verdaderamente las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel eran para su bienestar, en todo sentido. Y son órdenes precisas, son órdenes que vienen de Dios, que le garantizan al pueblo de Israel la bendición divina, prosperidad absoluta. Y claro está, estos mandamientos que le manda el Señor a Israel, contiene la política divina y por ende pues continúa vigente porque la palabra de Dios sigue y permanece para siempre, solamente que ciertas porciones se aplican a nosotros y ciertas no. En el ámbito espiritual hay cosas que sí son para la iglesia, pero otras que no son. Pero en lo que concierne a las propiedades que tiene la palabra de Dios para que un pueblo sea vigoroso y tenga éxito y tenga una economía vibrante, ahí se encuentran. Siguen iguales. Eso no lo ha cambiado a nadie y si uno sigue esos principios, pues uno se va a dar cuenta que hay una economía vibrante en el país y las cosas marchan de la manera que Dios quiere que marchen. Entonces a lo que vamos a hacer hoy es que nos vamos a acercar a estos versículos bíblicos, comenzando con el capítulo 15, que tienen que ver con ese asunto de la economía. Pero antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información bíblica. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el plan maravilloso que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ya saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el fin de nosotros, buscar la palabra de Dios para poder hacer la voluntad de nuestro Dios y de esa manera recibir las bendiciones que lo glorifican a Él. Recuérdense que cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios es porque lo estamos glorificando, porque solamente pueden venir a través de su palabra. Esa es la parte interesante, porque estamos utilizando la mente de Cristo y todos son espirituales. Y claro está, se manifiestan en el ámbito natural con las bendiciones adicionales que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, aquí estamos viendo, culminamos la clase anterior dándole un vistazo al orden del autor y vimos el bosquejo del material que se encuentra precisamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Y aquí están cómo se extiende a la cultura esos 10 mandamientos. O sea, que no es asunto de memorizarse los 10 mandamientos nada más, es asunto de que Dios le está dando al pueblo la manera de vivir. Esas son las normas y principios que hacen la ética de una nación, que hacen la política de la nación. O sea, la verdad que encierra la epistemología y provienen de la metafísica divina, que es Dios separado del tiempo y del espacio, dándole y escogiendo a ese pueblo en particular para que su palabra se difunda y para demostrar pues el juicio de apelación de Satanás, de la justicia divina. Entonces, aquí vemos en la pantalla, como ustedes pueden ver, los 10 mandamientos extendiéndose a través de la cultura, y en esto tenemos el primer mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 12, del 1 al 31, que nos deja saber que no hay pluralismo cultural, o sea, el politeísmo cultural. Eso es algo que le ha pedido Dios al pueblo, que no se mezcle con las otras naciones paganas en lo que corresponde a su deidad, a lo que ellos bebían como tal. O sea que cero sincretismo, absolutamente negativo el hecho de canjear ideas con otras personas en otras religiones, a ver cómo llegan a un consenso. A un consenso mutuo. No, Señor, la palabra de Dios es perfecta y no puede ser llenada de levadura, porque eso es lo que ofrecen los otros sistemas, levadura. Entonces, el segundo mandamiento se encuentra en Deuteronomio 12, del 32 hasta el 13, 18, que no tendrás imágenes grabadas. Esto es interesantísimo porque lo que nos dice es que no vas a tener imágenes grabadas ni de lo que está arriba en el cielo o en la tierra o abajo de la tierra, ni ya sea de aves o de reptiles, o de varón o de hembra, ni hombre ni mujer. O sea que esas estatuitas que ustedes ven de diferentes personajes en las religiones que existen hoy en día
van en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra. Este segundo mandamiento ha sido quitado en el servicio de la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque habla de la adoración de las estatuas. Entonces quitaron el número 2 y el otro, un mandamiento, el 9º al 10º, lo quebrantaron en 2 para hacer 10 mandamientos en total. Pero claro está, eso es meterse con la Escritura, con la Sagrada Escritura. Entonces, eso tiene que ver con las aseveraciones falsas de la revelación divina, que dicen que fulano de tal me dijo, mengano me dijo, o la reina a la que le ofrecían tortas en el cielo tenía información especial. No, Señor, nada de eso, no permite nada de eso, porque es parte de lo que Dios nos deja saber. Y después en el capítulo 14, del 1 al 21, tenemos el tercer mandamiento, que es mantener la integridad del nombre de Dios. O sea, son puntos de vista distintivos acerca de la muerte y de la dieta diaria. Todo eso tenía que ver con lo que Dios era. Eran únicos de una cultura asociada con Jehová. Y eso es maravilloso también. Y después tenemos en los capítulos 14, versículos 22 hasta el 16, hasta el 16, 17, el cuarto mandamiento. En esto estamos en estos momentos, de mantener el sábado. Eso es expresar la confianza en la obra terminada de Jehová. Jehová hizo el cielo y la tierra y el séptimo día descansó. Y nos deja saber a nosotros que nosotros tenemos que confiar en nuestro Creador, porque existe una diferencia entre el Creador y la criatura. Y una vez que nosotros nos enteramos de eso, no se nos sube la arrogancia pensando que nosotros somos igual que Dios o que vamos a ser como dioses. No, Señor. Tú nunca puedes llegar a ser como Dios Altísimo. Dios Altísimo es singular, separado, Él no tiene principio, no tiene fin, y nada de lo que tú puedes hacer te puede llevar a ese lugar. Ahora, sí puedes llegar al lugar privilegiado de hacer la voluntad de Dios, exaltado por el Todopoderoso, por tu fidelidad. Eso es lo único que nos pide a nosotros. El resto nos los otorga Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, caramba, hemos dado un paso gigantesco a lo que es la paz y la tranquilidad que Dios da. Entonces, porque nosotros siempre tratamos de aclarar las cosas por nuestro propio sentimiento, lo que nosotros pensamos, sin darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es explícita, te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer. Pero claro está, para llegar ahí tienes que estudiarla, y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia, pues estudiar la palabra para enterarnos de qué se trata. Y les aclaré que debido a que aquí podemos ver a la familia en estos diferentes, porque aquí les estoy dando con estos 10 mandamientos extendiéndose a través de la cultura, aquí está involucrada la familia en esto, en lo que Él está presentando al pueblo. Aquí está presentado el matrimonio, la vida, todo lo que concierne a una estructura social. Y lo que vemos es un énfasis en estos mandamientos de acuerdo con este orden. Pero todos los mandamientos son parte de la presentación para el entrenamiento del pueblo. O sea que aquí simplemente se están enfatizando estos, pero también aquí mismo se contienen otros mandamientos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es echarle un vistazo al principio sabático. Sábado quiere decir descanso, señoras y señores. Eso es todo lo que quiere decir. El día sábado es el día de descanso. ¿Okay? Y yo les he comentado que para nosotros en el transcurso de la iglesia, el sábado puede ser cualquier día que tú descanses el séptimo día. O sea, no tiene que ser un día principal como es el domingo o el sábado, no. Es el día que tú reposas de tus obras. Es el día porque el cuerpo necesita descansar, necesita un día para recuperarse y volver a cargar las baterías, etc. No puedes estar dándole. Llega el séptimo día, está para hacer lo que tú quieres, lo que te apetezca a ti, no lo que tienes que hacer. Me explico, para descansar y pensar en el Señor también, pero nosotros pensamos en el Señor todos los días. Entonces, vamos a echarle un vistazo al principio sabático y vamos a ir a Éxodo 28, y quiero que vean cómo este mandamiento es elaborado en la Biblia, y también, dicho de otra forma, pues, entre el Éxodo y el Deuteronomio hay una diferencia en lo que concierne a este sábado. Uno lo presenta de una manera y otro lo presenta de otra manera. Uno lo perfila de una manera, el otro lo perfila de otra manera. Uno lo ve por arriba, otro lo ve por abajo, pero es la misma cosa de diferentes puntos de vista. Aquí en Éxodo 28 tenemos, acuérdense del día sábado, el de reposo, ¿verdad? Está de reposo, para santificarlo. Eso es lo que está diciendo. Y en Éxodo 29 al 11 dice lo siguiente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, lo que tienes que hacer, ya sea que trabajes para una empresa o por tu propia cuenta. Es más difícil parar de trabajar cuando tú trabajas por tu propia cuenta. O sea, no es que tú le vas a poner el freno y ya, porque tú tienes que atender a clientes que quizás tú mismo lograste encontrar, y tienes que llamarlos, y tienes que hacer esto, tienes que hacer una serie de cosas, pues, o trabajos que te faltaron, que nadie más lo va a hacer, entonces tú eres el que le vas a echar el lomo al asunto. Pero la palabra de Dios nos dice que tienes que descansar.
Entonces 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. Entonces el asunto es que nosotros estamos haciendo eso en conmemoración de Dios que hizo la tierra, el cielo y la tierra y todo lo que se encuentra en ella, y el séptimo día descansó de sus obras, para que nosotros sepamos que nosotros podemos descansar en Él. Entonces, no harás en Él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, del extranjero que es el ger, que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Okay? Lo santificó. Entonces, aquí claramente esto se refiere a la semana de la creación. O sea que cómo perfila Éxodo, lo perfila desde el punto de vista de la creación del universo. Entonces, esta llega a ser la primera manera en que el cuarto mandamiento es declarado en Éxodo. Y es para recordarle pues a Israel que eso está arraigado en el patrón de la obra de Dios. O sea, eso es lo que sigue el patrón de la obra de Dios. Aquí vemos que la mano de obra es necesaria. Sin la mano de obra no existe nada. Yo les he comentado a ustedes que la mano de obra es santificada por el Señor. No importa qué trabajo hagas, el trabajo es honra al Señor. No importa qué trabajo sea. Nosotros no somos como los paganos, que hay ciertas cosas que están debajo de su dignidad hacerlo. Pero esos son los paganos. El cristiano sabe que cualquier obra glorifica al Señor. Y nosotros pues nos llevamos por lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que la obra de Dios es necesaria. Y permítame nombrarles los pensamientos de 3 paganos. ¿Okay? Y para que ustedes vean pues cómo ellos perfilan el asunto, cómo lo ven. Estos son pensadores paganos que articulan el punto de vista pagano de la historia. Y fíjense especialmente cómo ellos ven a la mano de obra en particular. Hay un mundo de diferencia pues entre el punto de vista pagano de la mano de obra y el punto de vista bíblico de la mano de obra. Y eso es muy importante debido a que es el punto de vista pagano que ve a la mano de obra como algo que está por debajo de su persona, pues. Entonces, ¿qué era lo que tenían en común los griegos, Aristóteles y Séneca? ¿Okay? Y Cícero, el Cícero romano. ¿Qué era lo que tenían? Porque todas esas naciones a las cuales ellos representan son naciones paganas. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, estamos hablando de los griegos. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa tenían en común todas estas sociedades en lo que concierne a la mano de obra? La esclavitud. Para ellos la esclavitud era normal. La esclavitud era parte de su vida. Entonces, para ellos la mano de obra solamente era adecuada para el esclavo, no para ellos. Si tú eras una persona libre, si eras un ciudadano, el participar en la mano de obra estaba por debajo de tu dignidad. Quiero que sepan que eso también ocurre mucho en los tiempos modernos. Por ejemplo, en Inglaterra, las personas de la sociedad no salían al sol. También en las épocas por ejemplo, de Moisés, en las épocas antiguas, remontándonos 1400 años atrás, cuando él toma tantas mujeres, porque él tomó muchas mujeres, las mujeres que venían pues paganizaban su corazón. Ellas no salían para no quemarse, para tener la tez blanca porque eso indicaba que tú eres una persona de la sociedad. La persona que estaba teñida era la que trabajaba en el campo, la que hacía las uvas, la que hacía la cosecha, entonces ellos tenían parasoles, tenían ciertas cosas que ellos no utilizaban el sol para nada. ¿Okay? Entonces, claro está, porque ellos ven a la mano de obra como inferior. Eso es para pagar a otra persona y punto. Entonces, si tú eres una persona libre, ese participar en la mano de obra no era algo que tú querías hacer, era el trabajo de los esclavos. Claro está que ellos salían, conquistaban y traían miles y miles y miles de esclavos, iban al mercado de esclavos de los esclavos y compraban la gente que ellos querían. Esa gente por ley, ellos no tenían voz ni voto, ellos le pertenecían a esa persona y hacían lo que esa persona les dijera. ¿Okay? Si no, la pena de muerte era muy fácil llevarla a cabo. Los dueños de estas personas les podían dar palos, le podían hacer lo que querían a ellos, simplemente. En muchas ocasiones le cortaban el tendón de Aquiles porque trataron de fugarse. O sea que la dejaban. ¿Qué pasaba con una persona que le cortas el tendón de Aquiles? Queda incapacitada o discapacitada por vida. No puede caminar. O sea que hacían lo que les daba la gana. ¿Se dan cuenta? O sea que
Ese era el trabajo de los esclavos y eso no era un verdadero trabajo para ellos. O sea que existe el dominio, existe una actitud acerca de la mano de obra, pero la Biblia no se adhiere a esa manera de pensar, señoras y señores. La Biblia es completamente diferente, comenzando con el hecho de que Dios mismo es el principal obrero. Él hizo en 6 días todas las cosas que se ven. Pero aquí también existe algo más. En el 7º día Dios descansó, o sea que la obra fue terminada y esto lo podemos ver en Hebreos, pues. Creo que, bueno, no sé si tienen la Biblia porque estamos acostumbrados a ver la pantalla, yo se la voy a poner de todas maneras. En Hebreos 3.7 podemos ver el asunto, vamos a comenzar con Hebreos 3.6, para ver esta semana de la creación. Y aquí pues se recoge un tema que está hablando de la obra de Cristo. Y dice lo siguiente en el versículo 6. Aquí se los pongo en la pantalla. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. O sea que está hablando de su casa, está hablando de lo que él está edificando, y ahora de paso aquí está hablando acerca de la santificación, no de la salvación. ¿Okay? Entonces, después dice en Hebreos 3, 7, 11, dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como la provocación, que es la rebelión en el desierto, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Esas son las personas que no confían en Dios y confían en su obra, que no entran en el reposo de Dios. ¿Okay? Cuando tú confías en el Señor, entras en su reposo. Y el reposo de Dios es constante. Es un reposo de cada minuto. Nada te preocupa. Estás en el plan de Dios. ¿Cuál es el problema? Tú haces lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer, pues no lo haces. Pero el asunto es que aquí tenemos un plan divino que es maravilloso. O sea que el autor del libro de los Hebreos recoge el tema del descanso de Dios. Y claro está, esta es... pasa a ser un componente pues de esta idea del sábado, el descanso de Dios, el día sábado. Entonces, por 6 días trabajó Dios. Dios hizo el mundo y lo rearregló en 6 días, no en billones y billones de años. Eso es una mentira, eso no existe, eso no puede ser comprobado por la ley científica. Si no lo puedes comprobar científicamente, es asunto de fe. Entonces, o crees lo que dice el hombre científico o crees lo que dice Dios. Pero fe llega a ser de todas maneras. Pero aquí estamos viendo que su obra fue terminada en 6 días en la tierra. Y eso dice algo acerca de la mano de obra bíblica. Entonces, en la Biblia la mano de obra nos sigue sin interrupción. En la esclavitud que tenían los paganos, sí. Cuando los paganos entran al gobierno y entran a dominar, a ellos no les interesa que la persona descanse o no descanse. Y en estas épocas que les estoy hablando, el esclavo no descansaba. El esclavo le decías, si te tienes que levantar, te tenías que levantar. O sea, ahí no hay descanso. Entonces, pero en la Biblia la mano de obra no sigue sin interrupción. En la idea pagana, la mano de obra siempre está ahí, al igual que la muerte siempre está ahí. O sea que ahí estaba. Como ellos lo compraban, imagínense, ellos entran en guerra con otros países, destruyen todo lo que tenían esos países, matan a una cantidad de personas extraordinarias, se traen a las mujeres más lindas, a las mujeres que ellos ven que vale la pena, ¿verdad? Y a los hombres más fuertes para arar el campo, y se traían también a aquellas personas que tenían capacidad intelectual como médicos, como abogados, como arquitectos, ingenieros. A esas personas se las traían al nuevo mundo, al mundo que conquistaba, porque esos iban a ser comprados como esclavos, y habían personas que tenían esclavos abogados, otros tenían esclavos médicos, y el resto tenía abogados tenía personas que araban la tierra. O sea que esos eran de ellos, su propiedad, y ellos podían hacer con ellos lo que ellos quisieran. ¿Se dan cuenta? Entonces que era muy interesante pues el asunto. Ahora, en la idea pagana, entonces la mano de obra siempre está ahí, al igual que la muerte. Siempre está, y al igual que el sufrimiento. O sea que siempre está ahí, y la mano de obra siempre está ahí en el sistema pagano. ¿Okay? No es así en la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos que hay un día de descanso. ¿Okay? Y claro está, pues eso es algo maravilloso. Pero en lo que concierne al paganismo, tenemos una repetición constante.
una repetición constante y sin sentido, o sea, nunca termina. Estos esclavos se morían, para ellos no les interesaba nada. Entonces, pero ese no es el punto de vista bíblico. ¿Okay? El punto de vista bíblico es que la mano de obra tiene un propósito y tiene una meta, y una vez que ese propósito y esa meta sea alcanzada, la mano de obra tiene que descansar. Entonces vemos los conceptos extraordinarios que la Biblia propone en los tiempos antiguos. Esto no se conocía en los tiempos antiguos. Recuerden que Moisés fue quien instituyó, por ejemplo, en Egipto, el día de descanso para el pueblo, porque como cuando los judíos estaban en Egipto, ellos los hacían trabajar 7 días a la semana. 7 días, ahí no había descanso. Entonces, claro está, esto es lo que tenemos que hacer pues nosotros en nuestra vida personal. Los trabajos que hacemos, los hacemos por partes y después paramos para descansar, como lo manda la palabra. Dios quiere que nosotros hagamos eso para que entre estos momentos de descanso, que es el sábado, ¿verdad?, pensemos en el asunto y disfrutemos de las cosas que nuestra labor está logrando. Ahora, de nuevo, el día sábado quiere decir descanso. No quiere decir, nosotros lo que pasa es que en las épocas modernas podemos el sábado como el día sábado, pero no, en el hebreo el sábado, que es Sabbath, en el hebreo ellos lo deletraban de una manera diferente, pero de ahí sale la palabra sábado. La palabra era Sabbath, esta era la palabra Sabbath. Y quiere decir descanso, el día de descanso. Entonces, hay personas que trabajan en la industria como nosotros aquí en el restaurante, del servicio al cliente, y generalmente las personas pues no van a estar comiendo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, porque están trabajando. A la hora del lunch es que les da hambre, entonces vienen a comer, ¿verdad? Y también los fines de semana, pues tienen que hacer algo y vienen a los restaurantes y comen. O sea, los lugares que ofrecen servicio al público. Como comprenderás, si tú estás trabajando en una de esas empresas, tú no tienes ese día sábado, el sábado o el domingo. El día de descanso tuyo puede ser el día lunes o el día martes, pero sigue siendo el sábado, el día de descanso. Entonces tenemos que tener un día de descanso. Aquí la idea principal de todo eso es que cuando Dios terminó de hacer la tierra, Él descansó. El 7º día descansó. Entonces, eso es algo muy interesante. Recuérdense, ¿qué es lo que dice que hizo al final del 6º día, Señor? Él vio que su obra estaba buena y dijo, está muy bien. Y aquí está la idea principal, es que Dios disfrutó de lo que hizo porque todo estaba bien. Nosotros debemos disfrutar lo que nosotros hacemos y darnos cuenta que hicimos una buena labor. Hiciste algo, buena labor. Hiciste lo que se suponía que hicieras y todo salió bien. Un artesano hace eso, por ejemplo. Aquí vemos que si ustedes ven a una persona que realmente disfruta su trabajo, eso precisamente es lo que hace. Él descansa, ve la obra que hizo y se siente bien. O sea, logró algo que valió la pena. ¿Sí se dan cuenta? Yo creo que todos nosotros pensamos en ese asunto. Pues cuando nosotros terminamos un trabajo, queremos saber si hemos logrado algo con ese trabajo. Si no fue para hacerlo, pues, de okis. Es un asunto muy frustrante el terminar un trabajo y no tener esa satisfacción, pues, de saber que hicimos algo que valía la pena. O sea que eso tenemos que tenerlo en mente. Si lo que hicimos no fue de gran valor, o si lo que hicimos fue de valor. O sea que nosotros sentimos satisfacción por una buena labor, una labor bien hecha. Ahora, nuestros corazones desean esa satisfacción porque así hemos sido estructurados nosotros. Los seres humanos que los hizo Dios son estructurados de esa manera, para sentir que tú lograste algo, y claro está que te quedan unas cuantas cositas que hacer, pero haces tu listita para la semana que viene, los días siguientes, y ahí vas tachando la lista. Ahora esas listas nunca se acaban. Termina de hacer algo y sale otras. Nunca se acaban, siempre tienes algo que hacer. Y lo que pasa es que muchas personas creen que las personas se retiran y ya no tienen más listas. No, ahora cuando más listas tienes, no se acaban. Yo tengo una lista así de este tamaño, grandísima, y no se acaba. Pero claro está que descanso. Ayer descansé yo, el viernes descansé, por primera vez de toda una semana porque estaba muy cansado. De todas maneras, el hecho es que nosotros construimos para Dios, para Dios. Ahora, en Deuteronomio tenemos otra idea. Ya vimos la idea que conlleva Éxodos de este asunto del descanso, del sábado. Pero ahora, en esta segunda vez, en este segundo lugar, ahora en Deuteronomio 5 es donde el 4º mandamiento se encuentra, y aparentemente esa es la segunda vez
que es dado al pueblo de Israel en orden, pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así sucesivamente. La segunda es en Deuteronomio 5:12, y se van a dar cuenta que es un poquito diferente a lo que dijo en Éxodo 20. En Éxodo 20 da la ley, ¿verdad? Y la perfila con el punto de vista de la creación de Dios. Dios creó y por eso descansó. Pero ahora veamos lo que dice Deuteronomio 5:12. Aquí tienen ustedes en la pantalla a Deuteronomio 5:12. Y dice lo mismo, está repitiendo la ley mosaica, ¿verdad? Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Guardarás el día sábado. O sea, aquí en esta traducción le ponen el día de reposo ya, pero la traducción antigua era sábado, porque está transliterando el día sábado en sábado. Pero es un día de descanso, básicamente. Para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo, a Jehová tu Dios. ¿Para quién es el día de reposo? Para Jehová tu Dios. Él te está pidiendo que lo hagas porque Él te hizo. Él sabe cómo funcionas. Si descansas, si te disipas, si estás tranquilo, está perfectamente bien. Entonces, más el séptimo día es el reposo de Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, el versículo 15 está vinculado, y esta vez no a la semana de la creación, sino que está vinculado con el Éxodo. Entonces, en el libro de Éxodos lo vincula con la creación. En el libro del Deuteronomio lo vincula con el Éxodo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tienen ustedes lo que dice acerca del Éxodo. Y dice, acuérdate que fuiste siervo. Siervo, la palabra es esclavo. Ellos eran esclavos en un sistema tiránico, un sistema pagano. ¿Qué significa eso? Que no tenían día de descanso. ¿Qué? Porque es un sistema pagano. Ahora, ¿quién instituyó el día de descanso? Moisés. Y por Moisés se dan cuenta que la producción incrementó, porque Moisés pues comenzó a saber estas cosas de Dios. Entonces, fuiste siervo en la tierra de Egipto, o sea, esclavo, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo entendido, ¿verdad? Jehová, en este caso, es Jesucristo, antes de su encarnación, que es el Mesías antes de su encarnación. Recuérdense que Jesucristo siempre ha existido, porque Él es Dios, que llega a ser carne en el día que le corresponde es otra cosa, pero Él sigue siendo Dios, o sea que Él ha existido siempre en la eternidad pasada. Entonces, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, para que ustedes lo vean que es por el hecho de que tú fuiste siervo, trabajaste, laboraste muchísimo, no te dieron día de descanso, sino hasta que llegó Moisés, y ahora con el Señor tú tienes día de descanso. Entonces la idea atrás de esto es que tiene que existir una distinción entre el trabajo que hace una persona libre, que puede regocijarse con su trabajo en la recompensa de ese trabajo, o sea, el salario o el producto, o cualquier cosa que es el resultado de esa obra y que le pertenece a esa persona. De paso, el salario le pertenece al obrero. No es por la gracia que se lo está dando la persona, sino que es sagrado. Ante los ojos de Dios, el salario del obrero es sagrado. O sea, que no tenga para pagar a tus creadores, nada, no importa. A tu gente le tienes que pagar, y le tienes que pagar en el momento que le tienes que pagar. Entonces, el asunto es que nosotros debemos o poseemos una de las dos. Hablando de contaduría, o tú debes algo, ¿verdad? O a ti te pertenece algo. Es tuyo. O lo debes o es tuyo. Debes algo o es tuyo. Entonces, los esclavos no poseían nada. Nada. Son como los sistemas totalitarios que existen hoy en día con el comunismo. Cuando el comunismo se implementa, ¿a quién le pertenece todo? Al gobierno. Al gobierno, a ti no te pertenece nada. El gobierno te lo está prestando a ti para que lo utilices, pero le pertenece al gobierno. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que pasaba con la tiranía, que nada era tuyo, todo era de ellos. Entonces, no tenían propiedades. Por definición, entonces eran esclavos, y eso es lo que hace el comunismo del pueblo, hace del pueblo esclavos, básicamente. Y los que dirigen la orquesta y lo que hacen todos son los que se llevan la mejor parte, porque de todas maneras el Estado a ellos los favorece. Ahora, los esclavos judíos que edificaron las pirámides no eran los dueños de las pirámides. El asunto, y tampoco le pagaban, o sea, era por comida que servían y muy poco era lo que le daban. No les dieron salario por 400 años, recuérdense. Entonces ellos eran esclavos, nada más. Trabaja y ahí tienes un poquito de comida. Es lo mismo que está pasando en Venezuela el día de hoy.
La gente trabaja por comida. Por comida trabaja, o sea que no tienen dinero y tienes que comer, entonces te van reduciendo al mínimo. Estos son los sistemas totalitarios. Les digo que México está comenzando a implementar todas las cosas que implementó Venezuela inicialmente, que el pueblo decía que maravilla, pero después no sueltan. Y lo que va a pasar después es el desastre completo. Como pasa en Venezuela, como ya pasó en Cuba. O sea, en Cuba comenzó el asunto en Latinoamérica, pero en Centroamérica y todos los lugares al año. Y todos los países están cayendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque cuando existe conocimiento de la palabra de Dios, las personas que conocen la palabra de Dios dicen, no, esto no me interesa, y las personas votan a favor de que no exista. Pero ellos se metieron por el voto. Entraron por el voto y después que lo toman, ahí sí ellos tergiversan todo el voto para que sea siempre a su favor. Bueno, entonces, porque ellos controlan todo, ¿ok? Ellos controlan el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y todos los que ponen ellos son para que estén en línea con lo que dice el que está en el mando. De todas maneras, pues, es algo muy interesante. No vamos a entrar a este lado, pero el asunto es que los esclavos no poseen nada. Los esclavos judíos, entonces, que edificaron esas pirámides, no eran de ellos. Ni les pagaron por hacerla. Aquí el asunto es que si Dios quiere que ellos se recuerden acerca de toda esa obra que sus padres hicieron en Egipto, ellos nunca llegaron a disfrutarla porque eran esclavos. Nada. Solamente, imagínense tener que trabajar tan arduamente. En aquellas épocas, señoras y señores, para hacer una pirámide, ahí no había tractores, ahí no habían garzas, ahí no había ningún tipo de la maquinaria pesada que existe hoy en día, que de todas maneras sigue siendo pesado el trabajo, sino todo era hecho a mano de obra. Para llevarte una roca de esa para comenzar a edificar las pirámides, eso eran cientos, 800, 1000 hombres alando todo el día con un poquito de agua y un poquito de comida para que siguieran. Al solazo, imagínense en Egipto el calor que hace. Y después lo que quedaba, pues ya de noche, ellos trabajaban mediodía nada más. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol. De noche ya se iban para su casa, exhaustos. ¿Y qué más podían hacer? Entonces era muy difícil. Por eso los hijos del pobre tienen más hijos que la persona que tiene dinero. Porque ¿qué otra diversión tenían? ¿Qué más podían hacer? ¿Se dan cuenta? Entonces, y la comida que tenía era pésima. O sea que imagínense la desesperación de un pueblo que tiene que vivir de esa manera. Es una desesperación tremenda. No le pagaban por el trabajo que hacían y hay de que no lo hicieran porque le daban látigo. ¿Okay? Y los mataban. Entonces, para no morir, pues prefiere trabajar. Entonces, ellos eran pues esclavos. Nunca pudieron disfrutar de nada de eso. Ahora veamos a la economía divina, porque hacia allá nos estamos dirigiendo con este asunto que estamos estudiando. Dios ha liberado al pueblo, ¿verdad? Aquí vemos que ellos salieron de Egipto, eran esclavos, construyeron las pirámides, fueron tratados de una manera pésima. Llama Dios a Moisés. Moisés es el que está encargado de sacarlos. Moisés no tenía ejército. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Que Dios le da el poder a Moisés para infligir plagas contra el pueblo de Egipto, que era la primera potencia mundial. Eran los Estados Unidos de esa época, señoras y señores, en su poderío. No en su sistema de gobierno, sino en su poderío. Entonces, ¿qué hace Dios sin ejército? Manda a Moisés, que se crió en el palacio, a hablar con el faraón, que era su primo, ¿verdad? Ya el faraón que lo crió a él ya había muerto. Entonces, lo que le dice es, deja salir a mi pueblo. Y si no lo hace salir, entonces comienza a mandarle plagas. La 10ª plaga termina matando a su primogénito, porque la 10ª plaga era para que murieran todos los primogénitos de Egipto. Y cuando eso sucedió, después de todas las plagas que vinieron, que destruyeron con la economía de Egipto, a la final el faraón dice, bueno, no, que se vaya esta gente. Y cuando se fueron, ellos pidieron que le dieran lo que no habían recibido por 400 años. Y salieron con una cantidad de oro, plata, piedras preciosas, de todo. Pero ellos nunca les pagaron. Fue algo terrible para ellos. Entonces, aquí vamos a entrar con la economía divina a una dimensión especial, a la dimensión económica que tiene el día sábado, porque el sábado tiene una dimensión económica muy interesante y muy importante y que Dios la toma muy en serio de paso. Este asunto económico no está separado de la parte espiritual en el caso del pueblo de Israel, que estaba vinculado el uno con el otro. Y por eso aquí pues tenemos un peligro. Aquí vamos a pasar por el asunto económico que es de gran peso. El día sábado tiene gran peso económicamente hablando. Yo no quiero que ustedes piensen que en este asunto económico como algo trivial. No, esos son asuntos tontos. No,
Esto tiene que ver con los réditos de interés y todo el asunto bancario. Y a veces pues nos preguntamos qué tiene que ver eso con mi vida espiritual. ¿Qué tiene que ver la economía con mi vida espiritual? Bueno, se van a dar cuenta que tiene mucho, porque Dios va a bendecir a aquellos que lo aman. Aquellos que lo conocen, la política de Dios es bendecirlos. Si tú conoces a Dios y lo pones al primero, Él te va a bendecir. Él te tiene que bendecir. No tienes que pedir la bendición porque te tiene que bendecir, porque tú eres uno de Él. Tú le perteneces a Él y tú lo estás buscando. Entonces, de eso se trata al principio. El ámbito de la mano de obra, hablando del lugar donde puede estar la mano de obra, y la economía es parte de la revelación general de Dios. Van mano a mano. ¿Okay? La mano de obra y la economía. Quizás ustedes no han notado eso, pero esto nos va a ayudar a entender el Evangelio. El Evangelio está enmarcado con estos términos. El Evangelio de la salvación, señoras y señores. Y el plan de salvación también. Y esto lo vamos a observar pues en diferentes lugares en nuestro estudio. Por eso es tan interesante, porque para comprender el Evangelio y cómo Dios enmarca el Evangelio, tenemos que ver esto. Los 10 mandamientos te apuntan hacia eso, por las órdenes que tenía Dios de hacerlo. Y esto nos hace saber de paso que el pueblo judío sabía que el asunto del Mesías venía. ¿Okay? Porque de la manera que lo estructura, ellos lo veían todos los días, lo veían. Entonces, para darles un adelanto, ¿se recuerdan de esa palabra que nosotros utilizamos tanto en los estudios de soteriología? O sea, soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. Soteriología, ese es un término que se utiliza en la teología. Soter es salvación, soteriología, el estudio de la salvación. Y me refiero a la palabra imputación. ¿Se recuerda que yo siempre les digo imputación? La palabra imputación es atribuirle algo a una persona. Es atribución. ¿Okay? Pues bien, esa palabra es utilizada en el mundo de la economía. Y es algo muy importante. Es terminología que tiene que ver con la contaduría. Si tú tienes un negocio, tienes que tener contaduría. ¿Okay? Porque tú tienes que rendirle cuentas al gobierno de lo que tú estás haciendo. Aquí en los Estados Unidos, sí, tienes que rendirle cuenta porque tienes que pagar impuestos. Entonces tienes ganancias y tienes pérdidas. Y tienes entradas y tienes salidas. ¿Verdad? Tienes propiedades, activos y pasivos. Y tienes capital efectivo. Todo eso hay que contabilizarlo. Entonces esta palabra imputación tiene que ver con la contaduría. Y fue utilizada inicialmente para describir las acciones de los precios y el hecho que nosotros vivimos en un mundo económico. Ese mundo nos rodea. Ustedes fíjense que todo lo que nosotros hacemos alrededor de nosotros, siempre hay una economía. Siempre, siempre, siempre. Tú sales en todos lugares que vayas, siempre alguien tiene que pagar por las luces, alguien tiene que pagar por los productos, por tu trabajo te tienen que pagar. Cuando vas a comprar algo, pues estás utilizando el dinero de la economía. Para las personas que te venden, que tienen un negocio, ellos están dando a ti lo que necesitas. Hay negocios de entretenimiento. Tú vas al internet y tú ves cosas y ellos están patrocinados por otra persona. Ellos tienen que ganar siempre. Todo lo que hacemos está vinculado con la economía. Todo. Te compraste pantalones, economía. O sea, todo lo que hagas, todo está vinculado con la economía. No hay nada que nosotros no podemos vivir sin la economía. Entonces, esa fue utilizada inicialmente entonces para describir las acciones de los precios o escribir y el hecho que nosotros vivimos en ese mundo económico. Ahora, nosotros como creyentes podemos ver que toda la actividad que vemos alrededor de nosotros es económica. ¿Okay? Tenemos que, por ejemplo, cuando tú ves el asunto de que vamos a Walt Disney a divertirnos, a ver, eso es pura economía, eso es carísimo. Tú vas allá y te sacan la lana, pero rapidísimo. ¿Okay? Para los adultos, Las Vegas, vas para Las Vegas y eso es, bueno, corre el billete. Que esos casinos ganan dinero como tú no te imaginas. La prostitución, por ejemplo, allá en Las Vegas está, por medio de ley, está vindicada. O sea, puede haber prostitución. Imagínense ustedes la cantidad de personas que van allá por la prostitución. O sea, pero sacar el dinero, pero de una forma increíble, pues. Entonces, todo tiene que ver. El avión que te lleva, te tiene que cobrar. Las personas que trabajan, el que maneja, el conductor del avión, le tiene que pagar. Cuando vas al aeropuerto, pues tienes que... Ahí hay gente que vigila, hay gente que pone... Todo es negocio. Todo está vinculado con los negocios, señoras y señores. Entonces, todo alrededor de nosotros es económico. Tiene que ver con la economía. Eso nos está enseñando los principios que utiliza el Evangelio, entonces. Y eso precisamente es lo que queremos
ver a medida que estudiamos este asunto. Entonces van a ver el Evangelio perfilado por el punto de vista ¿de qué? De la economía. Por ejemplo, una imputación o la imputación es una palabra que si la queremos traducir modernamente, pues si no estás acostumbrado a escucharla, porque nosotros generalmente en los trabajos que hacemos no oímos la palabra imputación, ¿okay? Pero sí lo podemos traducir una palabra que utilizamos cotidianamente. Eso simplemente significa una cuenta. Una cuenta. Estás poniendo algo en una cuenta. Es un término de contaduría, entonces. Es contar para valorar. Cuando tú haces un recuento de las cosas, vas a valorar. Por ejemplo, yo acabo de terminar la cosecha y todo lo que yo hice, pues tengo que pesarlo para valorarlo. Tengo que ver el tamaño de las nueces. Tengo que ver todo eso para ponerle un valor a esas nueces. O sea, eso es contaduría. Estoy imputándole el valor a lo que yo estoy contando. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera que si tienes un negocio, tienes que tener libros y tienes que tener un balance con activos y pasivos, que son los términos que se utilizan para los haberes y deberes, ¿verdad? Y tienes que tener un capital en efectivo, porque sin capital, ¿cómo vas a comprar lo que necesitas para vender? ¿Verdad? O en el caso de una granja, tienes que tener, por ejemplo, tractores, tienes que tener maquinaria pesada, esa la tienes que comprar para poder producir, porque créamelo que esos 13 millones de picanes que recogí, no lo puedes recoger a mano. ¿Cuánto te demoraría recogiendo eso a mano? Puedes tener 100 personas recogiendo picanes y no puedes terminar lo que hiciste. ¿Okay? Entonces, se requiere pues dinero para poder comprar las cosas. Y tienes que tener capital en efectivo. Pues esos valores los pones en tu cuenta. En otras palabras, entonces, le estás imputando un valor a la columna de tus libros de tu contaduría. Ya bien se lo pones en el libro, en el lado de lo que debes o de lo que tienes. ¿Okay? Entonces fíjense en este concepto porque el Evangelio de la salvación tiene que ver con esto. Pues bien, el apóstol Pablo utiliza esta palabra que era utilizada en el ámbito de la economía y la trae a su teología, porque este es el máximo apóstol del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y lo que está diciendo es que lo que nosotros hacemos cuando hablamos de negocios, que escribimos los valores que mueven nuestro negocio, ahora lo utiliza para dejarnos saber lo que Dios ha hecho a favor de nosotros con el Evangelio. Él ha imputado a nosotros su rectitud. Él ha atribuido a nosotros en nuestra cuenta su rectitud. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. La deuda es demasiado alta y Él cancela la deuda y nos da su rectitud. Dos cosas, cancela la deuda y nos da su rectitud para que podamos tener vida eterna con Él. Muy importante, porque el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. O sea, nosotros no solamente somos carne. Una vez que nosotros nos morimos, yo no sé si ustedes han visto un animalito morirse. Se muere un animal, ¿qué pasa si tú ves un animal que se muere? ¿Alguna vez han visto ustedes un gato muerto, o un perro muerto, o un pájaro muerto? ¿Han visto ustedes eso alguna vez? ¿De verdad? ¿Qué pasa con un gato muerto? Le dices, miau, y te responde. Ahí está. Lo empujas y no se mueve. ¿Okay? Pues así estábamos nosotros en nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y Dios a nosotros nos hace revivir. Y Dios a nosotros cancela nuestra deuda que nos mató. Y además de eso nos da su rectitud que no teníamos. Entonces, Él nos valora a nosotros a tan alto nivel debido a que la rectitud de Cristo ha sido acreditada en nuestra cuenta. Ahora nosotros somos ricos en Cristo. Ya tenemos lo necesario, pues, para tener la vida eterna. Si tú tienes todo el dinero del mundo, ¿okay? Vamos a decir que tú tengas 30 trillones de dólares. ¿Okay? 30 trillones de dólares. Les voy a poner lo que es $1 trillón aquí para que se dé cuenta. Sí. Aquí voy a borrar esto para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Aquí vamos a poner, para aquellas personas que saben matemáticas y que han ido a los colegios y les han enseñado la matemática. ¿Ok? Aquí tienen ustedes. ¿Cuánto es esto? ¿Cuántos dólares son estos? $1. ¿Y esto? $10, ¿verdad? ¿Y esto? $100. ¿Y este de aquí? ¿Qué prefieres tener, 1 o 1000? Ah, bueno, entonces, ¿qué tal si le ponemos y le agregamos aquí otros? ¿Cuánto es esto si le agregas un 0?
10,000, ¿verdad? Y si le agregas otro cero, $100,000. Y si le agregas otro cero, Ya me perdí. ¡1,000,000! ¿Ah? Si llegas a 1,000,000 ya no te veo en la iglesia más, eso es lo malo. 1,000,000 se desapareció, no aguantó los 10 millones. 10 millones de dólares, señoras y señores, 10 millones. Y si le agregas otros 2 ceros, tenemos 1,000 millones. 1,000 millones de dólares. Y le agrega otro cero, son 1,000,000,000 de dólares. Y si le agregas otros ceros, 1,000,000,000,000 de dólares, señoras y señores. ¿Okay? Y si son 1,000 trillones de dólares, yo creo que en el mundo puede haber 1,000 trillones de dólares. $1,000,000,000 en español. En español, sí. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que, es un gran capital. Es un gran capital. Nosotros, para comprar la vida eterna, no tenemos suficiente dinero. No se ha acuñado o no se ha impreso, no ha habido empresa que nos dé a nosotros el capital que se requiere para comprar tu vida eterna. No puedes pagarlo. ¿Ah? No la venden tampoco y no la vas a adquirir. ¿Cómo vas a adquirir tú esa plata? ¿Puedes tú adquirir $100,000 en un año en estos momentos? ¿Verdad que no? ¿Puedes adquirir $1,000,000 al año? Mucho menos. No puedes. ¿Y 100 millones de dólares al año? No, pues ni menos. Es más, no sé qué son esas cifras. Pues ya me estoy durmiendo con las cifras, que son demasiado grandes. ¿Okay? Bueno, la salvación no la puedes comprar con toda la lana del mundo. Interesante, ¿verdad? Y Dios mandó a su Hijo para morir, para pagar la deuda que nosotros teníamos. ¿Okay? Él pagó la deuda. Ya no debes nada. Y ahora, además de eso, te da su rectitud. Antes tenías una rectitud humana, ahora cuando Él te hace nacer de nuevo, porque te da nueva vida, te da su rectitud, ahora tienes el pasaje al cielo pagado por el Señor y tu deuda cancelada y tienes las cosas para comenzar, porque tú comienzas en el camino de Dios libre de cuentas. Estamos hablando en el ámbito espiritual. No, el pastor no está diciendo que tú vas a la iglesia, crees en Jesucristo y pagaron toda tu deuda. No estoy diciendo eso. ¿Okay? Porque hay personas que van a decir, el pastor me dijo que si tú ibas a la iglesia y tú creías en el Señor Jesucristo, los $2,800 que debía, ya los pagaron. No, señor, yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando de deuda espiritual, ¿okay? Que es más grande todavía. Pero una vez que tú llegas a Él y lo comienzas a conocer, Él te va a bendecir para que, como vas a ver aquí en el transcurso de nuestro estudio, para que no tengas deudas con nadie, no le debas nada a nadie. Meterse en deudas es meterse en problemas graves y tú no quieres problemas graves de esa índole, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a parar aquí por ahora para tomar un pequeño descanso y después de eso vamos a continuar aquí con nuestra segunda clase y les voy a explicar a ustedes cómo es que este asunto funciona, ¿ok? Porque una vez que nosotros entendamos esto, pues vamos a ver que es muy interesante para nuestra tranquilidad, nuestra paz, para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, básicamente. Pues bien, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el concepto que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.